Hola, empezamos. Sí, doctor, son Ya, 47 personas mira, necesarias. ya, ok. Bueno, miren, el día de hoy vamos a tener una clase muy interesante que, que nos va a enseñar qué tipos de estudio nos orienta a investigar asociaciones causales, es decir, determinar cuál es la causa o cuál es un factor de riesgo potente para que una situación aparezca, que puede ser una enfermedad o no necesariamente una enfermedad, sino una situación como por ejemplo un embarazo. ¿No es cierto? Un embarazo no es una enfermedad, pero es una situación que es una situación como se puede decir un desenlace, ¿no? Entonces, estos estudios llamados observacionales, ¿no? Son de dos tipos, estudios de caso control y el otro estudio de cohortes, ¿no? Entonces, ambos son estudios potentes porque nos dan a conocer la causalidad. El caso control es un estudio de menos relevancia y el más potente es el estudio de cohortes. Vamos a ver primero los conceptos básicos. Ambos son estudios epidemiológicos, son estudios observacionales y son estudios analíticos, ¿no? No son estudios experimentales porque no se realiza una intervención, ¿no? Sino que se observa nada más. ¿Ok? Y lo que nos permite es formular hipótesis, ¿no? Y evaluar la asociación entre dos o más variables. Estamos hablando de de las variables conocidas como variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes son los que se conocen como las causas, y la variable dependiente son lo que se conoce como variable efecto o variable desenlace, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo se quiere saber si la variable tabaquismo, que es la causa de algo que puede condicionar el cuerpo humano, y el efecto sería cáncer de pulmón. Entonces, la variable dependiente estamos hablando que la variable dependiente es el cáncer, o sea, el desenlace. Y la variable independiente es la causa. En este caso, estamos hablando del tabaquismo, ¿no? Entonces, dentro de la jerarquía, ¿no? En la jerarquía de la evidencia, o sea, cuál de estos estudios nos dan más evidencia, ¿no? Estos estudios se ubican en un lugar intermedio, ¿no? Es mayor que los estudios transversales y menor que los estudios de cohorte, los casos y controles. Estamos hablando de los casos y controles, ¿no? Y menor que los estudios de cohorte, ¿no? Que evalúa la relación entre posibles exposiciones y efectos. La exposición es el tabaco y el efecto es el cáncer, ¿no? Y en estos estudios lo que se trata de hacer es evaluar de forma retrospectiva. Los estudios de caso control evalúan de forma retrospectiva, es decir, hacia atrás. ¿Qué veo yo? El desenlace. Veo el cáncer de pulmón y hacia atrás veo cuál ha sido el factor que ha condicionado este efecto, que es el cáncer de pulmón. Y tomo en cuenta, por supuesto, el tiempo. ¿Ok? Ahora, no necesariamente, les voy a poner otro ejemplo para que vean, no necesariamente vamos a evaluar una sola variable, como en este caso el tabaquismo, ¿no? Sino podemos evaluar otras variables. Por ejemplo, yo tengo el desenlace gastritis, es decir, la inflamación de la pared, ¿no? De la pared de la mucosa del estómago, que es la gastritis. Entonces, este es un desenlace. Yo si evalúo hacia atrás, puedo encontrar una serie de situaciones
que podrían haber dado lugar al desenlace, que es la gastritis. Y en estos tenemos una variable, por ejemplo, que podría ser el alcohol. Pero además de eso, yo puedo asociar otras variables independientes, como por ejemplo el estrés, como por ejemplo la ingesta de café, como por ejemplo la ingesta de aquí, o la infección por Helicobacter pylori. Entonces, ustedes ven de que en los estudios de caso control, yo puedo asociar al desenlace una serie, que el desenlace que es la variable independiente, una serie de variables independientes que son las variables, que son las probables factores de riesgo o causas que dan origen a la gastritis. ¿Está claro allí? Aquí yo quiero introducir una variable confusora para definir qué es una variable confusora. Se desea evaluar el efecto del alcohol para el desarrollo de gastritis. Eso es lo que yo quiero, lo que se desea evaluar. En mis casos, yo tengo que excluir una variable confusora que me confunda mis resultados. Y esa variable confusora podría ser el tabaquismo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que toman, fuman. Entonces, cuando yo quiera establecer mis casos, yo tengo que eliminar esta variable confusora y decir, mis casos van a ser solamente las personas que ingieren alcohol. Voy a retirar a las personas que ingiriendo alcohol también fuman. Eso hay que tener en cuenta porque eso representaría digamos, una alteración de mis resultados. Y a lo que estábamos hace un momento, en el estudio de casos y controles, se parte de la presencia de un evento, es el efecto denominando ese enlace, y vemos hacia atrás, o sea, retrospectivo. Las personas con el evento de interés se denominan casos, mientras que aquellas personas escogidas para servir como comparadores se denominan controles. Aquí voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver. Se trata de determinar los factores que dan lugar al embarazo en la adolescente. Mis casos van a ser las adolescentes embarazadas, porque ese es el efecto, ese es el desenlace. Yo estoy evaluando el desenlace, que son embarazadas, las mujeres que se han embarazado en la adolescencia. Y hacia atrás, quiero buscar por qué estas mujeres se embarazaron en la adolescencia. Esos son mis casos. Y para mis controles yo tengo que buscar igual adolescentes, ¿no es cierto? Adolescentes, pero que no se han embarazado, ¿no es cierto? Entonces, en mis controles yo tengo que buscar adolescentes que no se han embarazado, adolescentes del mismo ámbito geográfico, del mismo ambiente hospitalario donde han dado luz. ¿Por qué? Porque mi conocimiento primario me va a decir de que las adolescentes que se embarazan son personas que deben tener alguna situación hacia atrás que va a favorecer que se embaracen. Generalmente gente que tiene problemas familiares, generalmente gente de estrato socioeconómico pobre, y yo tengo que buscar que las personas adolescentes embarazadas que viven, por ejemplo, en el Agustino, los controles también tienen que ser de la misma área del Agustino. De preferencia, si es posible, de la misma urbanización o del mismo asentamiento humano o de la misma área geográfica, de la misma comunidad. ¿No es cierto?
Entonces, acá, ¿aló? Sí se le escucha, doctor. Ya, una vez identificados los casos y controles, se evalúa la presencia de exposición en cada uno de los grupos, en forma retrospectiva, ¿no? Y hablamos sobre la temporalidad. Entonces, ¿cuándo debemos diseñar un estudio de casos y controles? ¿Cuándo debemos diseñar un estudio de casos y controles? Acá vamos a ver un gráfico muy bonito, muy interesante. ¿Me permiten un minuto? Disculpen. Vamos a reforzar esto. Lo que pasa es que me adelanto en explicar porque me parece que se va a entender mejor, pero sí, para no estar leyendo las diapositivas, ¿no? Entonces, en los casos y controles, en este caso, en esta lámina, en esta diapositiva, partimos del efecto hacia atrás, a los que están expuestos. A la diferencia de los casos de los estudios de cohorte, en donde estamos en la exposición y vemos el efecto. Solamente para redondear esto, les voy a poner un ejemplo de cohorte, porque después vamos a ver. Por ejemplo, yo quiero evaluar el efecto de las personas que se han expuesto a las radiaciones. Entonces, tengo una población de 500 médicos o 500 radiólogos que toman radiografías. O de otra manera, otro ejemplo. En el año 2011 hubo una explosión en China de una central radioactiva de Fukushima. Estas personas que fueron sometidas a grandes dosis de radiación, 10 años después voy a evaluar qué efecto ha tenido esa radiación. Estoy haciendo un estudio de una cohorte, o sea, de un grupo donde empiezo en un tiempo cero, en personas que se han expuesto a la radiación, y a lo largo del tiempo, en 10 o 15 años, veo qué les ha pasado, qué órganos se han afectado. ¿No es cierto? Ese es un estudio de cohorte. Y los estudios transversales se miden en un solo tiempo. Exposición, efecto. ¿No es cierto? Y un ejemplo de un estudio transversal, por ejemplo, es a ver, un ejemplo sería las personas que han tenido COVID, ¿no? Que han sido expuestos al virus y cuál es el efecto en un tiempo determinado. En el año, por ejemplo, que hubo la epidemia del COVID, el año 2020. Los expuestos y cuál es el efecto, ¿no es cierto? Se expusieron al COVID y qué efecto han tenido para ese tiempo. Entonces, ¿cómo se seleccionan los casos? Tiene que tener un criterio muy claro, ya les digo, el criterio muy claro es embarazo adolescente, no hay más. A mí nadie, a ningún investigador le van a decir, oye, un ratito, defíneme pues bien embarazo adolescente. No, señor, embarazo adolescente es embarazo adolescente. Es un criterio claro. No hay ni vuelta que dar. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. ¿No es cierto? Un claro y preciso. Que no plantee dudas. El embarazo adolescente no plantea dudas. Es un embarazo, es una gestación. Y en cuanto a la inclusión y la exclusión. Entonces, incluyo los criterios de exclusión serán pues embarazadas, si yo quiero hacer un estudio de embarazo en adolescente, y como yo sé que las embarazadas en la adolescencia o de 11 o 12 o 13 años no es igual que 18, 19 o 17 años, entonces para hacer mi investigación un poquito más clara, porque las causas no son las mismas, ustedes saben, una adolescente de los 11 años
o 12 comparado a un adolescente de 18, no tienen, digamos, por lógica, por razones obvias, no tienen, digamos, el mismo modus vivendi, digamos así, o sea, la misma forma de vida, ¿no es cierto? Entonces yo diré, voy a evaluar al vaso adolescente, pero voy a excluir a las adolescentes entre 11 y 15, solamente voy a hacer de 16 a 19. Ese es mi criterio de exclusión. ¿Está claro? Y voy a incluir, lógicamente, tal. Voy a excluir a las que no, a las que han tenido, qué sé yo, voy a excluir a las adolescentes que se han negado a participar, ¿no? O que las historias clínicas están incompletas, ¿no? Voy a incluir solamente a las adolescentes que han culminado el embarazo. Voy a excluir a las que han abortado. Entonces, eso, así tiene que ser mi selección de casos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde encuentro a los adolescentes embarazadas? En los hospitales, pues, en los centros de salud, ¿no? En cualquier lugar donde pueda haber un registro. Un lugar donde van muchas adolescentes es en la maternidad de Lima, que es el Instituto Materno Perinatal. Ahí voy a encontrar. Cuando yo tenga un adolescente, tengo que tener un control por cada adolescente. Hay investigaciones que dicen que puedo o debo tener por cada caso 2 controles, ¿no es cierto? A los controles también se le llama testigo. Entonces, los casos y controles a veces algunas personas dicen estudio caso testigo, ¿no? Pero la mayoría dice caso control. Tengo una adolescente embarazada que lo ubico, o un grupo de adolescentes embarazadas que lo ubico en la maternidad de Lima. ¿Quiénes acuden a la maternidad de Lima? La gente pobre, pues, ¿no? Gente que usa el SIS, el Seguro Integral de Salud. Bueno, y así no usara, así pagara, ok. Mi criterio de exclusión puede ser, o mi criterio de inclusión puede ser solamente aseguradas al SIS. Eso puede ser un criterio de inclusión. Porque si el investigador se cierra en solamente atender pacientes afiliadas al SIS, estoy hablando, según la norma, de mujeres pobres. Porque el SIS es para mujeres pobres. El SIS es para mujeres pobres. Hay SIS pagado, ¿ah? No les digo que no. Pero en este caso, mi criterio de inclusión podría ser cis mujeres, según, como les digo, la norma, son mujeres pobres. Okay. ¿De dónde vendrán mujeres pobres, señores? Ya, pues, van a venir seguramente de barrios altos, por ahí hay una zona ahí de gente pobre, ahí en el Poracho hay un grupo de personas que vinieron de la selva y se quedó ahí, son gente pobre, todas están afiliadas así seguramente. Y ese será mi grupo de casos, ¿no? Y el control lo sacaré del mismo lugar. Si yo tengo debería sacarlo del mismo lugar, ¿ya? Para ser más claro. Si yo tengo un adolescente que viene ¿cómo se llama Hay un sitio que se llama por Barrios Altos, la Huerta Perdida. Si el adolescente viene de la Huerta Perdida, que es una zona de maleantes, ¿no? No, de maleados, no sé, así dicen. No me consta, nunca yo no conozco tampoco. Entonces, tendré que tener de preferencia un control de allí y de preferencia, el control no va a ser de 11 años, pues, el control tiene que ser de mi grupo, que he buscado de 16 a 19 años, ¿no es cierto? Entonces, ese debe ser mi control. Ya estoy seleccionando mi caso y ya de pasar les explico cómo selecciono mi control. De la misma área geográfica, edades pareadas, ahí nomás me quedo. ¿Y las fuentes de dónde? Bueno, ya pues de hecho las historias clínicas, ¿no? El registro de admisión. Si veo cáncer en el registro de cáncer, y hay que utilizar varias fuentes, pues no se puede quedar con una sola fuente, ¿no?
Mientras el trabajo tenga varias fuentes, los registros del hospital sean los mejores, ustedes saben y se van a dar cuenta porque ustedes todavía están en segundo año de medicina. Hay una situación en algunos hospitales donde los internos y los médicos no hacen pues buenas historias, ¿no? Entonces hacen unas historias pésimas, ¿no? Y además a veces ni su letra se entiende. Entonces ustedes tienen una fuente, perdón, ustedes tienen una fuente, ¿no? Que a veces no les sirve. Por eso dice, un criterio de exclusión es historias clínicas donde estén los registros incompletos. Porque así es. Ustedes van a encontrar registros incompletos y bien incompletos. Y eso retarda lo que ustedes tengan que trabajar en su tesis, ¿no? De repente en algún momento. Pero también tiene sesgos, ¿no? Por ejemplo, aquí este ejemplo no lo vamos a utilizar, pero yo les voy a decir un sesgo, ¿no? El sesgo del recuerdo. Cuando uno, va a evaluar a las pacientes embarazadas en la adolescencia y les pregunta acerca de algunos hechos, puede ser que no recuerden, ¿no? O por ejemplo, si yo voy a ver, yo tengo 100 pacientes con cáncer de pulmón y les pregunto, estoy haciendo un estudio retrospectivo, retros hacia atrás, y les pregunto, señor, ¿desde qué año más o menos fuma usted? No sé, de repente hace 15 años, 18, no sé, hace 20. Entonces, no te dan un buen dato. Es un sesgo. Y eso es una desventaja del estudio de caso control. En la adolescencia es igual, ¿no es cierto? Ese es un sesgo. Ese sesgo sé también de una madre, ¿no? De un niño con una malformación. Si el niño tiene una malformación, es un niño que necesita más cuidado. Y si si el médico le pregunta a la madre, señora, ¿usted se acuerda desde cuándo tuvo este problema? Sí, se acuerda con claridad. Porque este es un niño que tiene más cuidado y la madre lo tiene en consideración todas las situaciones que pueden haber pasado hacia atrás, ¿no? Entonces, esos sesgos hay que tener en cuenta en los estudios de caso control. Cuando lo pongo esto de rojo yo, que es el punto más difícil de estudio, es por lo que les he dicho, ¿no? Porque a veces es difícil encontrar controles que sean de la misma área geográfica, un promedio de edad parecido, etcétera, ¿no? Los estudios de controles, como dice claramente acá, deben ser comparables a los casos en el sentido de haber tenido la misma probabilidad de haber estado expuestos a factores de riesgo. ¿Quiénes tienen la misma posibilidad? Que sean pobres, que vivan en un ámbito geográfico determinado, que estén todas afiliados al CIS, etcétera. ¿No es cierto? Un control debería tener las mismas chances de ser seleccionado, como caso, ¿no? Y las mismas chances se da porque vive en un solo lugar, en un ambiente geográfico, ¿no? Pero es difícil, ¿ah? Es difícil. Y es complicado, como dice acá. Ya los controles no deben tener la enfermedad, pues ya, o sea, no deben estar embarazadas en nuestro ejemplo, ¿no? Deben estar en la misma población, los criterios de inclusión deben usarse para ambos, no debe haber sesgo, la misma chance de embarazarse. Si yo tengo mujeres adolescentes pobres, deben tener las mismas chances de embarazarse, pues, de hecho, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo que no tiene importancia. ¿De dónde saco los controles? ¿No? Pueden salir del mismo hospital también. O sea, adolescentes con CIS que han estado internadas por cualquier otra patología, ¿no? Y acá lo que les dije, se recomienda usar más de un tipo de control. Entonces, por cada control, 2 testigos. Perdón, por cada caso, 2 testigos o 2 controles. ¿Ok? Y algo muy importante, ¿no? Que no sé si les habrán dicho.
cuando uno hace una investigación y tiene una muestra de 120 casos, ya muy bien, señor, está bien, 120 casos. Siempre hay que agregar 10% más. ¿Por qué? Por ese 10% más se le conoce como factor pérdida. ¿Por qué? Porque en algún momento yo puedo tener una cantidad de casos que puede ser 5%, 3, 4, ¿no? Pero el 10% es un estándar, digamos así. Que puedo no, en algún momento puedo excluirlo del trabajo, por X o Z motivos, ¿no? Entonces, aquí es importante tener dos controles por cada caso y siempre tener en cuenta el factor pérdida, que es 10% más. ¿Qué son los casos pareados y no pareados? Que nosotros debemos aparear por género y por edad. Bueno, acá por edad serían los adolescentes. Por género, ¿por qué por género? Porque si vamos a estudiar, por ejemplo, si vamos a nosotros a estudiar, digamos, el desarrollo de osteoporosis, o sea, la pérdida de calcio de los huesos, eso es la osteoporosis. ¿Qué se da en las mujeres porque ya cuando entran a la menopausia ya hay déficit de estrógenos, los ovarios ya no generan estrógenos. Entonces, estas personas de la posmenopausia tienen tendencia a desarrollar osteoporosis más que los hombres. Entonces, cuando yo hago un estudio de cuando alguien hace un estudio de osteoporosis, tiene que tener en cuenta el género. Igual para la hipertensión arterial, igual para los infartos del miocardio. ¿Por qué? Porque los infartos de miocardio, por ejemplo, son más frecuentes, ¿no? El infarto de miocardio es porque ya no llega sangre al corazón, porque las arterias están obstruidas por aterosclerosis, por el depósito por el colesterol alto, etcétera. El infarto es más frecuente en varones. Cuando vamos a hacer un estudio de caso control y yo sé que el desenlace es más frecuente en hombres o en mujeres, entonces yo tengo que aparear, ¿no? Mis variables tienen que aparearse para no confundir. Igual con la raza, igual con el estado civil, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué tengo que aparear el estado civil? Porque ustedes saben que las mujeres embarazadas tienen que controlarse el embarazo. Eso se llama control prenatal. El control prenatal, ¿quién llevaría mejor un control prenatal de su hijo, del hijo que está gestando? ¿Las mujeres casadas? ¿Las mujeres solteras? ¿Quiénes? Muy probablemente las mujeres casadas. Las mujeres solteras, quizás menos. Las mujeres que son separadas, o sea, se han casado pero se han separado y están embarazadas, de repente van a tener ese problema, ¿no es cierto?, de no realizarse un buen control prenatal. Igual, la clase social, igual. ¿Quiénes tienen más acceso a la atención hospitalaria? ¿Los estratos bajos, los estratos medios o los estratos altos? Definitivamente los estratos altos. Entonces, esto es el pareamiento, porque no puedo comparar ya, no se puede comparar, un investigador no puede comparar un desenlace cuando se sabe que este desenlace es más frecuente en un estrato social que en otro, ¿no? Entonces es importante lo que se conoce como tener controles pareados, ¿no? Entonces, ¿qué medida epidemiológica o qué medida estadística conocemos? Conocemos lo que conocemos, la tabla tetracórica. Tetra, ¿no? O 2 por 2. 2 acá arriba y 2 acá en la horizontal, ¿no? Entonces,
Acá tenemos los casos y acá tenemos los controles y acá tenemos los que están expuestos y los que no están expuestos. Vamos a ver, no me acuerdo acá qué hemos hecho. Ya, la obesidad. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio. Las mujeres obesas tienen más riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Este es un ejemplo. Ya se sabe que las mujeres obesas tienen pueden tener ese desenlace. Pero yo estoy interesado en saber, pues, el grado de obesidad, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, en la tabla tetracórica se representa así. Este cuadrante A, B, C, D, esta es la suma de A más C, esta es la suma de B más D, A más B, C más D, y esta es la suma total, ¿no es cierto? La prevalencia, algo muy importante, la prevalencia es una medida epidemiológica que mide los casos nuevos y antiguos. Como es un estudio hacia atrás, no me interesa más que los casos nuevos y los casos antiguos. Eso es prevalencia. Mientras que para hablar rápidamente, como comparación, la incidencia son los casos nuevos. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo casos y controles, estoy hablando de prevalencia. Entonces, la prevalencia, quiero saber cuántos casos, ¿no? Acá está el número de casos, ¿de acuerdo? Que estuvieron expuestos. Quiero saber la prevalencia de los casos que estuvieron expuestos. ¿Cuántos casos hay? Simplemente hago A sobre A más B. Es decir, el número de casos que estuvieron expuestos, ¿no? El número de cáncer de endometrio que estuvieron expuestos a la obesidad, lo divido en la totalidad. Lo que ya les he dicho en nuestra clase de prevalencia e incidencia. Entonces, la prevalencia de exposición en los casos es A sobre A más C. Aquí está un poquito, está equivocado. La prevalencia de exposición en los controles es, perdón, la prevalencia de los casos es A sobre A más C. De los controles es B sobre B más D, ¿no es cierto? Esa es la prevalencia. Esto lo vamos a ver después. Para hallar el log radio, que es la medida, según ustedes ya han visto en la clase de factores de riesgo que les ha editado, creo, el doctor Delgado, han visto cómo se halla el OR o radio, ¿no? Se halla multiplicando A por D sobre C por B. ¿No es cierto? Eso está claro, ¿no? Entonces pasamos al ejemplo. Vamos a evaluar si la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de endometrio. Tenemos nuestros casos, nuestros controles, más de 30 y menos de 30, ¿no es cierto? El índice de masa corporal normal es menos de 25. Cuando es más de 30 es obesidad grado 1 y menos de 30 es sobrepeso. Entonces quiero saber si la obesidad de grado 1 es un riesgo para desarrollar cáncer de endometrio frente a las que tienen sobrepeso. Y tengo 35 casos, 166 controles. Aquí miren, ¿cuántos controles más? O sea, no es 2, el doble es mucho más. Podría ser mucho más. Entonces aquí tengo construyo mi tabla tetracórica, ¿no? Hago la sumatoria y saco mi odds ratio. Y mi odds ratio es, multiplico 35 por 460, multipliquen por favor, sobre 49 por 166. ¿Cuánto sale? 1.98. 1.98. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta de la siguiente manera. Que las personas con un índice de masa corporal más de 30, los obesos que tienen más de 30 de índice de masa corporal, tienen 1.98 más, 2 veces más riesgo
de desarrollar cáncer de endometrio que las que tienen sobrepeso. Así se interpreta. Entonces, a futuro, ustedes no van a ser epidemiólogos, seguramente muchos de ustedes, o de repente alguien será epidemiólogo, se profundizará más seguramente, pero nos basta a los médicos interpretar este resultado, saber cómo sale, saber qué enfrentas, contra qué enfrentas, o sea, la exposición y el efecto, y y poder entender de que sí, efectivamente, la obesidad es un factor de riesgo, como que sí lo sabemos. Esto ya también lo saben. Cuando el OR es mayor de 1, es igual a 1, perdón, no hay asociación. Significa que da lo mismo. Si es menor de 1, es un factor protector. Si es mayor de 1, es un riesgo. ¿Ok? Pero, como dice acá, es importante el nivel del intervalo de confianza. Por ejemplo, si es que yo tengo un OR mayor de 1, y por ejemplo, en este caso, ¿ya? 1.98. Si mi intervalo de confianza es igual a 1.50 y el menor y el mayor es 48.9, este es mi intervalo de confianza. Ven que el rango es muy amplio, son casi 48. Un rango muy amplio. Cuando encontramos un rango muy amplio, estamos hablando de que ese resultado, si bien es cierto, es que hay riesgo, pero necesitamos hacer otros estudios con mayor cantidad de casos. Es un ejemplo nada más, porque aquí hay bastante. Entonces, si yo tuviese un intervalo de confianza de 1.50 a 2.30, oye, qué bien. ¿Sabes qué? Tu intervalo de confianza es bien corto y este resultado es más fuerte. Nunca se olviden de eso, porque cuando son ustedes profesionales, vamos a encontrar que no saben interpretar el OR y así saben que es 1.9, sí, es más mayor de 1, es riesgo, dice, pues no. Pero fíjate el intervalo de confianza, pues hombre, si miras el intervalo de confianza es muy amplio. Así, ¿verdad? ¿No? Sí, pues es muy amplio. Ya, pues entonces date cuenta que si bien es cierto, vale ese resultado, pero no es no hay que fiarse mucho. ¿Ok? Por eso dice aquí, es importante evaluar dicha razón en el contexto de su intervalo de confianza y el valor P, ¿no es cierto? El valor P es una, sale de una prueba que se llama chi cuadrado, ¿no es cierto? Y tiene que ser menor de 0.05 para que sea válido. Si sale 0.1, no, pues eso no vale. Tampoco sacas OR. Si tú tienes que sacar OR, si tu valor P es menor de 0.05. Si es mayor, no, ni se te ocurre sacar OR porque no vale. Estas son las ventajas, ya les he dicho varias ventajas, ¿no? Y desventajas de los casos de controles. Lo bueno que estos estudios, como ya tenemos las historias, ¿no? Entonces es fácil sacar los datos, a diferencia de un estudio de cohorte, por ejemplo, que no es tan fácil porque vas a hacer un seguimiento de los pacientes. O sea, por si te tienes 1000 que han sido expuestos a la radiación en la explosión de Fukushima, vas a seguir 1000. De esos 1000 puedes perder casi la mitad. ¿Por qué? Porque estas personas pueden viajar a otros países o pueden viajar simplemente a otra provincia. Y ya lo perdiste. Puede ser que este paciente muera por cualquier otra cosa y no relacionada a Fukushima. Puede ser que esta persona ya diga, no, ya no quiero ese estudio, no quiero. Pues, ¿quién lo va a obligar? En los estudios de investigación tiene que haber la ética, tiene que haber un consentimiento informado.
el paciente tiene que aceptar y no se le puede obligar. Entonces, esa es la diferencia. En los estudios de cohorte es más difícil. En cambio, aquí tienes todo. Y acá, mira, el 4. Puedo ver los efectos de una variedad de posibles factores de riesgo, lo que les expliqué, ¿se acuerdan? De la gastritis y que esos gastríticos son tomadores, ajiceros, cafeteros, ¿no? Alcohólicos, estresados, ¿no? Entonces, se puede ver, en los estudios de casos y controles puede evaluar varios simultáneamente, ¿no? Y el tiempo es rápido, pues, ¿no? Generalmente no necesita muchos sujetos, ¿no? Basta con 20, 50, 60, 80, ¿no? Y sacamos el OR que es próximo al riesgo relativo. ¿Cuál es más potente? El riesgo relativo, porque mide incidencia. El OR mide prevalencia, entonces, pero es próximo. O sea, no es que no valga, es próximo, ¿no? Están indicados para el estudio de enfermedades con largo periodo de latencia, ¿no? Enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, ¿no? Y problemas de salud poco frecuentes. Para estudios poco frecuentes, bueno, necesito 50 casos nada más, por ejemplo, de una enfermedad genética. Basta con eso, ¿no? Y tiene muchos sesgos, los que ya hemos nombrado, sesgo de bueno, algunos dicen sesgo de vergüenza, ¿no? Cuando tú vas a, cuando yo quiero hacer cuando alguien, un investigador quiere hacer, a ver, número de parejas sexuales y número de parejas sexuales y lesiones premalignas de cuello del útero. No tienes garantía de que la dama te diga, he tenido 30 parejas sexuales. No te lo va a decir. No seamos tan sarcásticos, no te lo va a decir, pero bueno, te pueden esconder. Y no solamente tiene una. Yo he visto casos, ¿no? Que solamente han tenido una, y no han tenido una, pues han tenido varios, ¿no? Sino que no lo dicen, pues. No lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, no mide incidencia, pues los casos cuando no mide incidencia mide prevalencia, ¿no? Si el problema de salud de estudio es muy prevalente, o sea, esto es muy importante, ¿no? Tiene que ser mayor de 5% que sea un estudio que sea frecuente, a eso se refiere, ¿no? Nada más. Ya. Entonces, para concluir, definimos los casos, incidentes o prevalentes, seleccionamos los controles, apareamos, utilizamos el OR. Cuando son múltiples factores, hago una regresión logística. Por ejemplo, les voy a explicar. Es necesario, quiero hacer un estudio de mujeres pobres que se embarazaron. Todas las mujeres pobres del Perú, por decirles. Es un exceso, pero les digo. En el Perú, hay mujeres que están afiliadas al CIS. Y si están afiliadas al CIS, por norma, son pobres. Entonces, yo voy a buscar mujeres afiliadas al CIS que aún estando afiliadas al CIS, que no les va a cobrar nada por dar a luz en el hospital, no se van a dar al hospital y dan el parto en su casa. ¿Me captan? O sea, tienen para dar, son pobres, tienen seguro y están facultadas o tienen la posibilidad de dar a luz en un hospital, pero no dan a luz en el hospital, dan a luz en su casa. Y quiero saber por qué estas mujeres, pudiendo dar a luz en el hospital, disculpa la redundancia, dan en su casa, siendo gratis la atención.
Entonces ya voy a ver, ¿por qué será? Me imagino y pienso y digo, bueno, de repente son solteras, de repente son adolescentes, quizás viven lejos en un área rural, quizás trabajan y eso les impide, quizás son abandonadas, quizás hay violencia doméstica en su casa, no hay machismo, eh, quizás desconocen que se tienen que hacer un buen control prenatal y no les han dicho, quizás tienen una animadversión a atenderse en el hospital porque en el hospital las tratan mal, porque ustedes saben que en los hospitales muchos médicos tratan mal a los pacientes pobres, lo miran como cualquier cosa, ¿no? O sea, hay mucha deshumanización de la medicina. Quizás es una paciente que es de una etnia, por decirte, Shipibo, o es una mujer de raza negra, o es una mujer muy mestiza. Y como les digo, quizás no se van al hospital a dar a luz porque han tenido una mala experiencia. Entonces, yo quiero evaluar el desenlace. El desenlace es que esta mujer, teniendo CIS, pudiendo atenderse gratis en un hospital, no se fue. Y busco hacia atrás, voy a buscar el por qué. Y yo tengo cantidad de variables, todas esas que les he dicho de violencia, de que no son casadas, de que trabajan, de que tienen muchos hijos y por eso no tienen tiempo. Voy a buscar todas esas variables. Tengo 20 variables independientes y tengo una variable dependiente que es parto domiciliario. Cuando yo tengo múltiples variables, utilizo esto de aquí, la regresión logística, que es una medida estadística donde te dice, hoy sabes que de tus 20 variables que has evaluado, estas tienen más fuerza. Y te saca de tus 20, ¿cuáles de las 20, siendo, digamos, 10, que son factores de riesgo? Te dicen, de tus 10, que sí está asociado, que es un factor de riesgo, ser indígena es un factor de riesgo, haber sido mal atendida en el hospital es un factor de riesgo. 5 veces más, las mujeres indígenas, las mujeres que son despreciadas por su etnia, las que tienen 5 veces más riesgo de tener parto domiciliario, aún teniendo la posibilidad de tener parto institucional. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes ese OR de 5, ya, muy bien. Las mujeres que no conocen de métodos de planificación familiar, que no conocen, dicen que no conocen, no, tienen 8 veces más riesgo, estoy inventando, 8 veces más riesgo de tener parto domiciliario, teniendo la posibilidad de tener parto institucional gratuito. Entonces, son ORs que sí, pues mayor de 1, ¿no? Ok. Cuando tienes múltiples ORs positivos, ¿quién te va a dar? ¿Cuál tiene más fuerza? Es la regresión logística. O sea, el complemento de la regresión logística es el OR. Del OR es la regresión logística. Bueno, interpretas tus resultados, ya ustedes lo han interpretado, que es el OR, la posibilidad de riesgo, y eso al final, como ya para terminar esta parte, ¿de qué nos sirve? Porque esos resultados le van a servir, por ejemplo, a los gestores de salud y decirle, ¿sabes qué? Pues más énfasis en que la planificación llegue más a esos sitios. ¿Sabes qué? Hay una buena cantidad de gente que vive en el ámbito rural y bueno, ponga un centro de salud ahí, pues usted unas casas donde hay atención de esta gente pobre. Ok, haz todo eso. Invierte en salud, ¿no es cierto? Eso es lo que para eso sirve, ¿no? Entonces, esos estudios son los estudios, casos y controles que son en forma retrospectiva
Y bueno, y ahí lo que ya les dije, no sé si les interesa esto, pero lo que les voy a aconsejar es que si es que no han visto la película El Alquimista, ¿alguien ha visto la película El Alquimista? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Y Por mi parte, ¿alguien ha visto el Alquimista? Nadie. Ya. Tienen que verla, pues, muchachos. Si quieren ser, si van a ser médicos, que sí van a ser, no digo que no, pero si van a ser médicos, ya vayan viendo El Alquimista. ¿Quieren que les cuente o no tienen tiempo? ¿Quieren que les haga un abstract? Cuente, doctor, un resumen. de acuerdo, doctor. Un abstract. Ya. Estamos, ubíquense en Persia, en Asia, antes de Cristo. Ubíquense así, vayan en su mente, ubíquense ahí y vean unos mercaderes de un hombre que se casa con una mujer, y en ese tiempo, si tú te querías casar con una mujer, tenías que darle una dote, o sea, dar un dinero, un joyas, etc. Este hombre se enamoró de esta mujer, pero no le dio la dote. El padre se oponía. Y como el padre era el mercader que tenía dinero, mucho dinero, se opuso, no le dio la dote y lo mandaron a la cárcel. O sea, que si tú te casas, no das la dote, te vas a la cárcel. Bueno, se fue a la cárcel, su papá lo sacó de la cárcel y pagó la dote. Y le dijo, hijo, esa mujer no te conviene, ve, sal de acá. Y él se fue sin rumbo y llegó a un pueblo X y conoció a unas personas que practicaban la medicina. Y él se interesó y empezó a estudiar junto con esa gente medicina, a curar. Y este hombre era inteligente y empezó a curar y a curar y a curar y curaba y curaba. Y fue uno de los muy reconocido médico, muy reconocido. Entonces, y él siempre se acordaba, por supuesto, de su esposa, de su esposa anterior, ¿no? Se acordaba mucho porque la quería mucho. Pero esa mujer exigía dote y la dote y la dote. Puede ser una mujer interesada, ¿no? Bueno, y un rey de una comarca cercana se enteró que existía este médico muy famoso. Este rey no podía caminar. Cuando caminaba le dolían los pies, las articulaciones de los pies, de los dedos de los pies. Y no con las justas caminaba, ya no podía caminar ya. Tenía que andar en una anda, pues lo cargaban la gente del pueblo, ¿no? Y él dijo, llámenlo a ese médico, él me va a curar, me dicen que es muy bueno, llámenlo. Y mandó una delegación de 20 personas a caballo y lo trajeron, me dijeron, doctor, hay el rey que quiere, se le va a pagar muy bien. Ya dijo, vamos pues. Se fueron, pero ojo, este médico, este rey tenía 5 médicos que no podían curarlo. Y como llegó un médico nuevo, los 5 médicos que tenía se pusieron celosos, envidiosos, ¿no? Y bueno, al médico famoso no le interesó y él le daba pues sus medicinas, ¿no? Y no se mejoraba porque estos médicos le cambiaban la dosis y no mejoraba, pues. Pero dentro de esos 5 médicos había un médico joven, así como ustedes que van a ser médicos jóvenes. Y se acercó al médico famoso y le dijo, doctor, quiero aprender de usted.
permítame aprender de su ciencia. Y como todo médico, y es la ley de Hipócrates, tiene que enseñar. Y le dijo, ya, te voy a enseñar la ciencia de la medicina. Y el médico joven, contento, fue su seguidor. Y no se curaba el rey porque existía la envidia y la maldad. Y este médico joven le dijo, ¿sabe qué, doctor? Al médico famoso le dijo, doctor, ¿sabe por qué no se cura el rey? Porque ellos le están cambiando la dosis, le cambian la medicina, no le dan lo que usted receta. Ya, ok. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, yo mismo le voy a dar. Entonces, él ya no permitió que los 5 médicos envidiosos le dieran, y él mismo le daba, y no mejoraba. O sea, a pesar de que le estaba dando las medicinas correctas, no mejoraba. ¿Se dan cuenta? Entonces, el rey dijo, este médico es mequetrefe, no sirve para nada, no me cura. Que se vaya, dijo, ¿no? Molesto el rey. Entonces, el médico famoso dijo, ya, lo voy a curar este rey. A su ayudante joven le dijo, ¿sabes qué? Vete del pueblo, espérame en tal sitio, más o menos unos 20 kilómetros. Tú lleva un caballo para ti y otro caballo para mí. Pero ¿por qué mi doctor? Le dijo, ¿no? Maestro, ¿por qué? No te preocupes. Tú espérame nada más. Me esperas ahí. ¿Que pretende huir? Le dijo, y dejar así al enfermo. No, le dijo, ya te vas a enterar. Ok. Entonces el médico famoso les dijo a sus guardias, a los guardias del rey, les dijo, miren, denme una última oportunidad antes de que este rey me meta a la cárcel, porque el rey le ha dicho, métanlo a la cárcel, este me ha estafado. Ha dicho que cura, que es un gran médico y no me ha curado nada, sigo sin caminar. Ah, ya pues, bueno. Pero yo les voy a pedir algo, ¿no? Les dijo así a su guardia de honor. Cierren la puerta del palacio y no abran para nada, ni aunque el rey grite, ni aunque grite, lo que sea, lo que escuchen, no abran la puerta para nada, no entren. Y su guardia del rey dijo, bueno, ya no entraremos, pues. Entonces el médico famoso se fue al aposento del rey, donde también había, por supuesto, una charca de donde se bañaban, pues, ¿no? Y el médico famoso le dice al rey o a sus súbditos, le dice, métanlo al rey aquí a esta pequeña piscina, ¿no? Donde uno te podía sentar, ¿no? No te ahogabas. Y el médico famoso le dice, ahora sí, pues, rey, a ver, mátame, le dice, ¿no? Mándame a matar. ¿Qué? Le dijo el rey, ¿no? Sí, le dijo, mátame. ¿Sabes qué? ¿Quieres que te diga la verdad? Le dijo el médico al rey, le dijo, yo lo que quiero es que llevarme todo tu dinero de tu reino. ¿Qué has dicho, maldito? Empezó a gritar, mi guardia, guardia, este médico me quiere matar, gritaba, y gritaba, pero su guardia no le hacía caso, pues no le hacía caso. Porque había una orden de que no podían intervenir. Y el médico, el rey quería defenderse, pues, porque se supone que el otro lo iba a matar, ¿no? El médico famoso lo iba a matar para apoderarse de su reino, de su dinero, de sus joyas. Y el médico le suelta una espada al rey. Y el rey coge la espada, le dice, maldito, conmigo no vas a poder. No te vas a quedar con mi reino. Y empieza el rey a querer atacarlo al médico famoso. Y se siente impotente porque no podía caminar.
Pero su cólera era tan grande, su deseo era tan grande de eliminarlo al médico famoso, que empezó a caminar. Empezó a caminar, empezó a caminar, empezó a caminar y a caminar y a caminar. Y el médico famoso retrocedía y retrocedía y retrocedía. Y hasta que en un momento dado huyó. Y el rey caminando, ¿dónde está ese maldito? ¿Dónde? Salió caminando, abran la puerta, tocaba la puerta, y su guardia dijo, ese rey está ahí afuera, está tocando, abran la puerta. Abren la puerta y el rey con su espada caminando. Y ya el médico famoso había huido. Y lo esperaba su discípulo en el caballo, en su caballo. Montó en el caballo y su discípulo dijo, maestro, me acabo de enterar, porque las noticias vuelan, que el rey camina. Sí, le dijo, camina. Maestro, dígame cómo lo ha curado, le dijo. Por favor, dígame cómo lo ha curado, porque él no caminaba, años que no caminaba. Entonces, el médico famoso le dijo, ¿sabes lo que le faltaba, rey? ¿Sabes? Le dice. No, no, dígame, maestro. ¿Qué le faltaba, rey? La voluntad. Eso le faltaba, rey. Y la voluntad se originó cuando él tuvo deseos de defenderse y empezó a caminar. Entonces surge esto de acá. La imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. ¿De quién es esto? De Ibn Sina, un médico y filósofo persa, padre de la medicina moderna. Ibn Sina, más conocido como Avicena. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Han escuchado o no? ¿O se han dormido? Sí, doctor. Sí, doctor, muy ¿Qué les ha bonito. Muy parecido? bueno, Dígame doctor. pues una opinión. ¿Ah? Muy interesante. Ya. Entonces, parte de la curación de las personas es la voluntad de querer curarse. Si una persona se deja, se abandona, no se cura. ¿Y quién le da la voluntad? ¿Qué parte de la voluntad es la confianza que le da el médico? ¿Ok? Ya, entonces hacemos el estudio de cortes. Y como sabemos, el estudio de cortes nos proporciona información sobre causalidad y sobre factores de riesgo, ¿no? Nos debemos preguntar a qué se debe lo que estoy sospechando y qué factor favorece la aparición de tal fenómeno, ¿no? Son estudios observacionales, analíticos, longitudinales, normalmente, pero no siempre, porque hay estudios de tipo cohorte retrospectivos. O sea, normalmente los estudios de cohorte son prospectivos, hacia adelante, pero hay estudios que son retrospectivos. ¿Ok? Eso lo vamos a poner un ejemplo ahorita. ¿En qué consiste? En el seguimiento, o sea, hacia adelante, de una o de más cohortes de individuos sanos que presenten diferentes grados de exposición a un factor de riesgo. ¿Ok? Vamos a ver nuevamente. Cohorte, la exposición a radiación de Fukushima y cuál es el efecto. ¿Ok? Entonces, evaluamos qué efecto tiene la radiación. Hay un estudio, por supuesto, que habla de que la radiación tiene un efecto sobre las células produciendo lo que se conoce como leucemia, ¿no? Que es un cáncer de la sangre. Los estudios pueden ser prospectivos hacia adelante, retrospectivos hacia atrás, ¿no? ¿Me pregunta? Los retrospectivos, la exposición y el efecto ya han ocurrido. El prospectivo, ya les he dicho, el prospectivo es la bomba atómica ya de Hiroshima o la explosión de Fukushima. A futuro, ¿qué efectos ha producido?
El estudio retrospectivo es hacia atrás, es cohorte, pero es hacia atrás. Cohorte es un término que deriva de una palabra romana, que las cohortes eran grupos de soldados, de 100, 200 soldados que marchaban hacia la guerra, ¿no es cierto? Es una cohorte. Entonces, prospectivos definitivamente de un punto cero hacia adelante. Personas sanas, ¿no? Ver que están expuestas a un determinado factor y el desarrollo de un efecto. El retrospectivo es cuando la exposición y el efecto ya han ocurrido. Un ejemplo te voy a poner de esto. El 2019, 20, 21 tuvimos una pandemia. Entonces, yo quiero evaluar, a ver, vamos a ver acá. Yo quiero evaluar de los pacientes que les dio COVID, quiero evaluar el efecto muerte. Entonces, voy a evaluar a los pacientes que han muerto por COVID. La variable efecto es la muerte y la variable independiente es el enfermo con COVID, pero voy a evaluar grado de compromiso pulmonar. Entonces, retrospectivamente, una cohorte retrospectiva hacia atrás, voy a evaluar pacientes con compromiso pulmonar severo versus pacientes con compromiso pulmonar leve. El efecto es la muerte. Voy a ver cuánto de riesgo tiene el tener compromiso pulmonar severo versus compromiso pulmonar leve. Es un estudio retrospectivo de una cohorte. La exposición y el efecto ya han concluido, ya ha ocurrido. El efecto es la muerte y la exposición ha sido el compromiso pulmonar. ¿Ok? Ese es retrospectivo. El ambiespectivo es cuando el factor de exposición se inició antes del inicio del estudio, pero todavía no ha aparecido en la enfermedad o resultado. O sea, ya se expusieron antes del punto cero, es un punto cero. Vemos que hacia atrás ya han sido expuestos, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? al tabaquismo, pero todavía no desarrollan la enfermedad y de ahí, desde ese punto hacia atrás, el punto cero, parto para ver si aparece el cáncer. Ambiespectivos. Les voy a poner un ejemplo más claro. ¿Y de qué nos sirven los estudios de cohorte? Plantean hipótesis de causalidad y de riesgo, ¿ok? Ya sabemos. 2. Mide incidencia. Son casos nuevos, no son casos prevalentes. Estudiamos la historia natural de la enfermedad. ¿Se acuerdan que les hablé del SIDA? Eran casos, tenemos un punto cero de pacientes infectados por SIDA y empezamos a saber cuántos a futuro desarrollaron sarcoma de Kaposi. ¿Ok? ¿Cuántos desarrollaron neumonía por hongos que no son mortales para cualquier persona? Entonces, los estudios de cohorte nos enseñan la historia natural de la enfermedad. Y estudiamos más de una consecuencia para la salud, lógicamente. Aparecen enfermos con SIDA y tenemos una cantidad de consecuencias, ¿no? De esta enfermedad a futuro, ¿no? Se expusieron al virus
¿Y qué consecuencias tienen? Varias consecuencias. Hacen neumonía, aceleran procesos de tuberculosis más rápidamente, tienen cáncer es un sarcoma de Kaposi, ¿no? Tienen hongos en la boca, ¿no? Y muerte más temprana, ¿no? O sea, estudian más de una consecuencia. ¿Ok? Este es un estudio, por ejemplo. A ver, ¿quién saca los resultados? En el seguimiento de una cohorte para valorar la relación entre la exposición al tabaco y el subsiguiente riesgo de cáncer de pulmón, 1.500 fumadores menos de 40 años fueron, miren que aquí estamos solamente poniendo menos de 40 años, ¿ah? No podemos poner de 60, no, tampoco no podemos ser más extensos en nuestro número de personas que vamos a estudiar. Fueron seguidos, miren, ¿cuánto tiempo? 9 años, para ver si desarrollan cáncer de pulmón. Entonces construimos una tabla de 2 por 2, 2 por 2. Y evaluamos así personas que fuman y personas que no fuman. Entonces, tabaquismo presente, tabaquismo ausente. ¿Desarrollan cáncer de pulmón? Sí, no. Tenemos acá el cáncer de pulmón. Entonces vemos la incidencia en expuestos versus la incidencia en no expuestos. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? La incidencia, ¿cómo se mide, jóvenes? ¿Nadie sabe? ¿No han tenido una clase de cohorte con el doctor El Tantalian? número de casos nuevos. El número de casos nuevos. Acá está. Número de casos entre población en riesgo. Entre Población en riesgo. 600. Muy bien. Esa es la incidencia en pacientes que tienen el factor de riesgo. Entre es una proporción entre los casos en donde no hubo tabaquismo sobre el total. ¿Cuánto sale? Saquen la cuenta. ¿Cuánto sale? ¿Pueden sacar la cuenta? Nori, ¿se escucha? Sí se escucha, doctor, pero ¿podría Ya, repetir pues, lo de los casos nuevos? no te entiendo. No entiendo, ¿qué hay que repetir? Dividan la tasa de incidencia en los expuestos sobre la tasa de incidencia en los no expuestos. Doctor, La sale tasa, aproximadamente 2.25. ya, 2.25. Quiere decir que las personas que han fumadoras tienen 2.25 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón que las personas que no fuman. Esa medida se llama riesgo relativo, RR.
Incidencia expuestos sobre incidencia en no expuestos. Está claro aquí, pero eso es solamente que lo lean nomás. ¿Les parece difícil? ¿O no han entendido? ¿No se ha entendido? Sí. ¿Ah? Sí, doctor, sino que, bueno, en mi caso no escuché muy bien la pregunta. ¿Pero qué hará, por ejemplo? ¿Qué hará Marimar León Oyola? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿No está? María, Romina, Sí, comprendí, doctor. no está Kiara, ve, mira, Fred de la Cruz, uno pensando que están todos. Fred de la Cruz, René Ernesto, Sí, soy yo, doctor, Ramírez, el que dio la respuesta. ya. Wilder Vilches, Doctor, sí, claro. Yo también comprendí parte Chilcón, del... Chilcón, Coronel, Buenas noches, doctor. Sí, presente. Y justo como Coronel, menciona el compañero, me sale un resultado similar. ¿Hola? ya, ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver, ya les voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Quiero saber, a ver, les explico primero la parte teórica, pero pongan atención, por favor. Me gustaría que me contesten, no se queden callados. Por eso es que las clases deben ser presenciales, porque ni los veo ni me ven. Pero bueno, ya es mi última clase con ustedes. Miren, ve, se sabe, pongan sus 20 sentidos, 6 sentidos, los que tengan. Se sabe que las operadas por cáncer de ovario, cuando se le saca todo, vamos a poner acá. Citorreducción. Citorreducción es un término que significa que sacar todo el tejido canceroso que hay. Cuando la citorreducción se deja tumor de 2 centímetros, versus tumor 0, y quiero evaluar la recurrencia, o sea que el cáncer regrese, o sea que regrese el cáncer. Ya. Entonces, quiero saber si yo dejo tumor, es un riesgo para, que haya recurrencia. Mi planteamiento del problema es el siguiente. Dejar un tumor mayor de 2 centímetros después de una cirugía de citorreducción es mi problema. Será factor de riesgo para la presencia de recurrencia del cáncer. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Anderson. Está claro, doctor. ¿Sí? Anderson es varón. Sí, doctor. Anderson. Ya, está claro. Es decir, si yo saco todo es mejor. Si dejo tumor, lo más probable es que recurra, pues, el cáncer. ¿No es cierto? No es que no debo dejar nada.
debo sacar todo. Entonces, yo hago un estudio y encuentro estos mismos datos y tendré lo que usted ha sacado. O sea, decir, una citorreducción con presencia de tumor después de la cirugía menor de 2 centímetros es 2.25 más veces la posibilidad de recurrencia. ¿Está claro? Utilizando esta misma tabla de incidencia. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un estudio de cohorte porque ya les he operado y veo hacia adelante, longitudinal, prospectivo, hacia adelante la recurrencia. Es un estudio de cohorte, ¿no es cierto? ¿Lo entienden así? Bueno, ya no me Sí, contestan, doctor. no sé, ya no importa. Sí, doctor. Y a las ventajas, estima incidencia, menor posibilidad de sesgos, ya saben por qué, es elevado el coste porque tienes que seguirlo, tienes que tomarle tomografía, tienes que evaluar sus síntomas constantemente, citarles, es costo elevado. Es difícil la ejecución, hay personas que se pueden morir por otra causa. No son útiles enfermedades raras, requieren un tamaño muestral elevado, a diferencia de los casos y controles. Con el paso del tiempo puede cambiar las cosas, ¿no? O sea, por decirte, de repente la quimioterapia la mató antes de haber recurrencia, ya, pues ya ese paciente, esa persona sale del trabajo, ¿no? Y como el caso se menciona, posibilidad de pérdida. Se puede morir. Sin haber hecho recurrencia puede morir por el mismo cáncer. Entonces es una desventaja. ¿Ya? Les agradezco su atención. Nori. Dígame, doctor. Mira, yo pienso que debemos tener otra clase para ver un par de ejercicios de corte si desean. Por mi parte estaría bien, doctor. Sería forma de repasar porque al parecer Ya. algunos no hemos entendido. Y Sí, entonces, doctor, ¿sabes por qué? favor. Ya, entonces fija un día antes del examen, ¿ya? Fija un día, ¿ya? De Antes del acuerdo, examen para doctor. hacer. Ya, este examen van ustedes a hacer presencial, el que viene, el último examen. Y va a ser para desarrollar, ¿ah? ¿Ya? Por si acaso. O sea, no va a ser como ahora que van a un ratito. Yo les voy a poner, así como el doctor de experimentales, les vamos a poner les vamos a poner un ejercicios de esto que lo van a desarrollar. Porque he recibido, bueno, me han informado de su misma promoción, por supuesto, que varios han plagiado las respuestas. No me consta, pero bueno, pero que se han soplado las respuestas de esas de 2 puntos y bueno, puede ser como no puede ser, pero al final de cuentas, para evitar eso, ya la próxima van a desarrollar. O sea, lo voy a poner ejercicios para desarrollar, para que hagan la tabla de 2x2, para que pongan en los casilleros los valores, dividan, etcétera, etcétera, y me den el resultado y la interpretación. Así que, por eso les estoy diciendo. Por eso, ¿aló?
Sí se le ¿Aló? escucha, doctor. Y por eso le estoy diciendo para hacer un refuerzo. Ustedes me dicen que sí, hacemos un refuerzo, con mucho gusto. En todo caso, doctor, podríamos hacer un repaso antes del examen, pero un repaso general. No, antes del examen no, antes del examen no. Tiene que ser 4 o 5 días antes, yo les hago resolvemos ejercicios de estudios analíticos. Antes del examen no. Sí, Ustedes me por avisan, eso, unos doctor, 4 o 5 días días antes, antes. o si quieren esta semana que viene, no hay problema. Doctor, ¿podría ayudarnos haciendo un repaso general de lo que sería la última parte del curso antes del examen? Bueno, días antes. La última parte del curso, ¿cuál es la última parte del curso? No te entiendo. Me refería a las últimas teorías, hasta la semana 14, que finalizaríamos con No, clase. eso no. No, las últimas series no, eso sí no les ofrezco. Lo que les ofrezco es de mi clase, hacerles un repaso así como lo hicimos en la clase en lo que es tasa de incidencia, de prevalencia, esas cosas. Eso sí, es mucho es mucho. De mi curso, de mi clase sí yo les hago un repaso. Sería muy buena idea, doctor. ¿Qué opinan, Ya, compañeros? saquen ustedes hagan una encuesta y me dicen, días antes, una semana antes, hacemos el repaso. O si quieren esta semana que está fresco, no, esta semana no voy a poder, a fines de noviembre. ¿Les parece? Sí estaría bien, doctor. Más bien le agradecemos la Ya. iniciativa. Y entonces sí quedamos. ¿Ya? Ya conversaremos cualquier momento. Muchas gracias, doctor. Ya, chao, nos vemos.